Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Lara y hoy vamos a hablar acerca de el derecho laboral. En estas imágenes vamos a adjuntar qué es el derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? Es el conjunto de normas jurídicas que regula la relación entre patrón y trabajador. Pero primero que nada tenemos que definir qué es el trabajo. Es toda actividad humana, intelectual y material independientemente del grado de preparación técnica requerida por profesión u oficio. Esto nos da a entender que no depende tu grado de estudios o tu grado de capacitación para ser un trabajador o no. Y antes que nada hay que recordar el concepto de trabajador. El trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo subordinado. ¿Y quién es el patrón? ¿O qué es el patrón? El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Principalmente es el que paga, como bien se dice aquí en México. Primero que nada, tenemos que tener en claro qué es un trabajador de confianza o quiénes pueden ser unos trabajadores de confianza. Y esto depende mucho de la naturaleza de las funciones desempeñadas de aquella persona, las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Como bien sabemos, hay muchas empresas que pueden prestarse a ellos no contratar a su propio personal, sino contratar a otra subempresa, la cual únicamente conlleve el apartado de recursos humanos y esta empresa se haga a cargo de la selección de todo tu personal. Esto se llama un intermediario que contrata o interviene contra la contratación de otras personas que prestan servicios a su patrón. Y recuerda, en este apartado vamos a hablar acerca de qué es un contrato individual. Y este contrato es aquel donde una persona se obliga a prestar un trabajo mediante el pago de un salario. E igual vamos a hablar acerca de los contratos colectivos. ¿Cuándo se implementan los contratos colectivos? Más bien, estos contratos se implementan cuando un grupo de personas se comprometen a prestar su tiempo a una institución o a algún particular. Y recuerda que cuando a ti te contratan, tienes que leer muy bien las cláusulas, ya que en este contrato te debe de decir bien la duración de las relaciones de trabajo por obra, por tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, o en su caso, a prueba o a capacitación inicial. Estos son términos completamente diferentes y cuando a ti te vayan a contratar, te sugiero que los veas. Principalmente, ¿para qué sirve el derecho del trabajo o el derecho del trabajador? La razón principal es para garantizar que los trabajadores tengan una vida digna de ser vivida. A continuación, nuestro compañero Carlos Alfredo nos va a exponer acerca del derecho de preferencia, antigüedad y ascenso. Obligaciones y provisiones del patrón. Dice, el artículo 132 son obligaciones de los patrones. Cumplir la disposición de las normas de trabajos y aplicables a sus empresas o establecimientos. Esas son una de las cuales normas que debe cumplir muchos de los patrones o, o las que debe cumplir el patrón. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en una empresa o establecimiento. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles e instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlo de buena calidad. Bueno, más que nada habla sobre las obligaciones que debe tener el patrón hacia su trabajador, más que nada, por ejemplo, dándole sus herramientas de trabajo, de seguridad, una disposición donde trabajar, un centro de trabajo estable, seguro. Dice, guardar a los trabajadores la debida consideración obteniéndose del maltrato de palabras. También habla sobre que el buen trato hacia el trabajador sin faltar el respeto, hablarle adecuadamente. También habla, dice, proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Es una capacitación de qué van a hacer, sus trabajos. Igual habla sobre instalar de acuerdo con los principales de seguridad e higiene, talleres, oficinas, el lugar donde se va a ejecutar los derechos, las labores, es más que nada, debe ser un lugar estable, seguro, con medidas de seguridad. Bueno, esas son algunas de los derechos del patrón. Bueno, queda prohibido a los patrones, es el artículo 133. Negarse a aceptar a trabajadores por razón de edad o exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Por ejemplo, si trabajas en la Coca, no puedes comprar una Pepsi. Ese es como que queda prohibido a los patrones decir eso o ponerlo como una herramienta, ¿no? Sobre sus trabajadores. Capacitación y adiestramiento.
Capacitación es el acto de obtener conocimientos nuevos diferentes de los habituales que proyectan al trabajador hacia su nivel superior, tanto el orden jerárquico como en el provecho económico. Adiestramiento es la acción de mejora de las actividades normales. Dice que el artículo 153, todo trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permite elevar su nivel de vida y productividad. Ok. Los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa, fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados. Dice, derecho de preferencia o antigüedad. La ley federal del trabajo nos dice que cuando se crea una nueva fuente de trabajo o puesto laboral, podemos solicitar que se nos considere para ocupar dicho puesto. Bueno, la antigüedad, una de las prestaciones más recientes que benefician al trabajador es precisamente la prima de antigüedad que se otorga a los trabajadores de planta en el momento en el que se da por determinada la relación laboral. Los trabajadores gozarán de derechos y escalafón al fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso a su familia. Bueno, el artículo 154, los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto a quienes no lo sean. 2.13. Trabajo de mujeres. El artículo 170, durante el periodo del embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Disfrutarán de un descanso de 6 semanas antes y después del parto. Lo que este artículo se dicta es que mientras una mujer esté embarazada puede desempeñar su trabajo siguiendo las normas de ley federal de trabajo, como cuando tenga el periodo de descanso antes y después del parto recibirá un salario íntegro y se pide una prórroga nada más se le pagará la mitad por un periodo que no se pase de 60 días y cuando regrese se le debe contar el periodo de descanso que se le compute su antigüedad y que el patrón debe tener el número suficiente de sillas para las madres trabajadoras. Trabajo de menores. Dice, hablan que los mayores de 14 y menores de 16 deben tener un certificado medio donde hablen que son aptos para el trabajo y sin ese requisito el patrón no los puede utilizar y no podrá trabajar en lugares de donde se afecten integridad física o moral, como trabajar en bares o en lugares donde afecten moralidad y buenas costumbres. Por ejemplo, un menor de edad no puede trabajar en un bar, en un antro, porque pueden afectar su moral o integridad física. La jornada de trabajo no se excederá las 6 horas del trabajo y tendrán una hora de reposo. No trabajarán en días, domingos y días de descansos. Obligatorio en caso de no cumplir, se pagará el 200% de más que el salario de la hora de jornada. 2.15. Prescripciones. Prescripciones de las acciones laborales del trabajador. La prescripción en materia laboral el término que se dispone para ejercitar un derecho en el que no hacerlo se extingue y se pierde este. Dice, en un mes, cuando te piden la prescripción, corre a partir del día siguiente del momento de tu separación de la empresa o en el momento de la causa de la separación, al día siguiente empieza a correr. La prescripción no corre por la incapacidad mental y los incorporativos al servicio militar. Las prescripciones pueden interrumpir cuando las prestaciones de la demanda o de cualquier promoción ante la Junta de Conciliación.